but now I'm found. I'm a child of Israel. I heard the sound. Shalom hermanos y bendiciones. Nosotros somos la iglesia Gathering of Christ, el ministerio en español o Asamblea de Cristo. Estamos aquí hoy reunidos bajo el nombre y el poder del Todopoderoso, el Dios de Israel, Ahaya Asher Ahaya, Bahachem Yeshaya, Warabak Kadach. Le damos las gracias, honra y alabanza al Todopoderoso bajo su nombre, el nombre de su Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Vamos a seguir, ¿verdad? La continuación, la última parte de lo que es el amor de Dios, conociendo los mandamientos, los 2 mandamientos que Cristo nos dejó, conociendo realmente, de acuerdo a su palabra de verdad, qué significa esto, debido a que las religiones en este mundo nos han llevado hacia un conocimiento del amor de Dios sentimental y filosófico, y no de acuerdo a lo que su palabra de verdad dice que significa el amor de Dios, que ya sabemos que el amor de Dios es seguir sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3. Ahora podrán decir, pero yo no voy a seguir los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Yo no creo en el Antiguo Testamento. Pero si tienes que andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, y tienes que seguir sus pasos, y Él es, ¿verdad?, el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, porque su palabra es verdad, y lo que Él enseñó era verdad, y por lo tanto, si tú sigues obediente, vas a tener vida eterna. Pero si quieres ignorar las palabras de Cristo y su verdad, no vas a tener vida. Así que vamos a ver si Cristo realmente no seguía el Antiguo Testamento como tú no lo quieres seguir. Vamos a Juan capítulo 5 versículos 46 y 47. Juan capítulo 5 versículo 46. Porque si hubieses creído a Moisés. Si le hubieses creído a Moisés, te lo dice Cristo, no yo. ¿Qué dice? Me creerás a mí. O sea que primero, si le hubieras creído a Moisés, realmente, si tú hubieras creído a Moisés, me hubieras creído a mí. O sea que para un requisito para poder creer en Cristo es creerle a Moisés. ¿Qué más nos dice? Porque de mí escribió él. Porque Él escribió de mí. Prosigue. 47. Pero si no creéis en sus escritos. Pero si no creéis en sus ¿qué? Escritos. En sus escritos. Pero si tú dices que no crees en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Pentateuco, en Éxodo precisamente, que es donde están los mandamientos, si tú no crees en eso, si tú no crees en recordar el sábado, en no tener imágenes, ni nada de lo que dicen los mandamientos, ¿qué dice? ¿Cómo creeréis a mis palabras? ¿Cómo vas a creer a mis palabras? ¿Cómo tú dices ser más cristiano y que crees en Cristo y en sus palabras y dices que la ley está abolida? Yo no creo en los mandamientos. Pero es que Cristo nos dice que es un requisito. Por eso es que cuando Él dice sus 2 mandamientos, Él está simplificando los escritos de Moisés. Sabiamente. Con su palabra de verdad. Para guiarnos a la vida eterna. Porque estábamos fallando en todo. En esos tiempos y ahora seguimos haciéndolo. Cristo. Entonces realmente abolió la ley. Vamos a ir rápidamente a Mateos capítulo 5, versículo 17. De su boca salió, ya leímos que de su boca salió que tenía que escribirle los escritos de Moisés para poder creerle a él. O sea, que lo que me están enseñando se contradice. La palabra se contradice. O es el ser humano con su filosofía y rudimentos de este mundo, como nos dice Colosenses 2:8, nos lleva por caminos de mentira. Él no se contradice. El que se contradice es el que te enseña a ti, que lo ve a través de una perspectiva fuera de la perspectiva del pueblo de Israel. Lo ve desde una perspectiva gentil, como un gentil o una persona considerada de mente, nació creyendo que era gentil, te puede enseñar a ti
de un pueblo que él no conoce. ¿Qué nos dice Cristo? ¿Él abolió o no abolió la ley? Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido a abrogar la ley. No se te ocurra pensar, que no pase por tu mente ni un mínimo de duda que he venido a abolir la ley o a abrogar la ley. ¿Y por qué están diciendo que él vino a abolir la ley o a abrogar la ley? Si él mismo dijo que no, ni siquiera se te ocurra pensar que eso pasó. ¿Qué nos dice Cristo? O la ley o los profetas. Léelo otra vez. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué nos dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo no vine para abolirla. Yo vine para ser obediente. Yo vine para cumplirla. Porque el que no es obediente a sus mandamientos es un pecador. Si él murió para quitar los pecados del mundo sin pecado, ¿de qué manera uno puede saber que él no pecó? ¿Qué es pecado? Vamos a ir a Primera de Juan 3:4, porque la palabra nos dice todos estos conceptos básicos que realmente son, que es el amor de Dios, que es pecado. Cristo abolió la ley, nos contesta claramente. Él no vino a abolir la ley ni a abrogarla, él vino a cumplirla, a ser obediente. Porque si no la cumplía, si iba un domingo a la iglesia, es lo primero, y si no recordaba el sábado, si tenía una imagen, un ídolo, alguna figurita de algo de Dios en su casa, y se arrodillaba ante ella, si utilizaba su nombre en vano, o sea que ellos sabían el nombre del Todopoderoso, nosotros no lo sabemos porque lo escondieron, que es Ahaya, Asher Ahaya, yo soy, el gran yo soy, Éxodo 3:14. En hebreo lo podemos confirmar. ¿Cómo yo voy entonces? No voy a saber si pecó o no Cristo. Porque él siguió los mandamientos que se les dieron a Moisés. Y vamos a confirmar que es pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. ¿Por qué? ¿Qué es el pecado? Pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es que faltes a la ley, que no la sigas. Y si Cristo no pecó, eso quiso decir que él siguió los mandamientos de rabo a cabo, desde principio a fin, como estaba escrito. Él no los interpretó con su filosofía. Él vino a cumplirlo, porque si él no los cumplía, él iba a ser un pecador. De la misma manera que nosotros estamos pecando sin saberlo, porque no sabemos qué es pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, es la definición de qué es pecado. Y ahora podemos entender por qué Cristo no pecó. De la misma manera, si nosotros tenemos que andar como Cristo, tenemos que ir y conocer sus mandamientos y su ley para no pecar de la misma manera. Así que los poderes de este mundo han hecho las religiones para que irse en contra de la palabra y de los mandamientos del Todopoderoso, y estamos viviendo en un pecado continuo y eterno. Si no te sales de las filosofías y religiones de este mundo, si no te sales de ahí, vas a seguir pecando. Estás dándole poder más a lo que te dijo un hombre que a lo que te dice la palabra del Todopoderoso. ¿A quién tú le quieres obedecer? ¿Al mismo que obedeció Cristo, que por eso no pecó? ¿O quieres obedecer a un hombre que se fue por encima de Dios? Ahora, porque nosotros decimos que nosotros lo conocemos. Primera de Juan 3:1. Búscate Primera de Juan 3:1.
Nosotros conocemos, ¿no? Yo conozco, mi Dios está pasado. No importa lo que tú digas de los mandamientos. Yo tuve una experiencia personal con Él y se me pararon los pelos y yo sentí el Espíritu Santo y yo empecé a moverme y yo empecé a bailar y yo empecé a hablar en lenguas. Empecé a hacer todas esas cosas, ¿verdad? Y por eso yo conozco a mi Dios, porque Él me bendice. Cuando dices Dios, no sabes que estás hablando de poderes, de Elohim o de ángeles. Y estos ángeles tienen poderes que también te pueden bendecir. Y no es el Dios Ahaya o el Todopoderoso que creó a esos dioses. Tienes que tener cuidado. La pregunta es, ¿a qué Dios tú conoces? Porque al Dios que está escrito en la Biblia parece que no lo conocemos. Porque leyendo de su palabra, es como que, es como una espada, te hiere, porque es como que, yo no hago eso, ¿qué está pasando? Es una discrepancia, una confusión entre lo que me enseñan en la iglesia y lo que me enseña la palabra. ¿Quién es el confuso? ¿El Todopoderoso o el hombre? Porque el Todopoderoso no es un Dios de confusión. Vamos a ir a 1 Corintios antes, 1 Corintios 14:33. El Todopoderoso no es un poder de confusión. Él no es el que confunde. Él no tienta tampoco. El que tienta es el demonio, es el diablo. La confusión viene del hombre. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:33? 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Porque Dios no es autor de confusión. Dios no es el autor de la confusión. Prosigue. Sino de paz. Sino de paz. Ajá. Como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Él no es el autor de confusión. Así que pregúntate, si Él no es el confuso, si su palabra de verdad no es la que está confusa, ¿quién es el que te está trayendo la confusión? Colosenses 2:8, cuidado que nadie te engañe por medio de filosofía y vana sutileza, por los rudimentos del mundo, por tradiciones de hombres. Cuidado, y no según Cristo. Lee la palabra para que conozcas a Cristo realmente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, para saber si realmente nosotros conocemos al Todopoderoso. ¿Qué dice? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Es que el mundo no lo ha conocido. Ni siquiera saben cuál es su nombre. No lo conocen. Dicen que lo aman y no saben que el amor de Dios es seguir sus mandamientos y eso es lo menos que están haciendo. No lo conocen. Prosigue. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparecieres, seremos semejantes a Él. Correcto, versículo 6. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece en Él no peca. Si realmente tú lo conoces y tú dices que permanece en Él, no peca. ¿Y qué es pecado? Tú no has faltado a la ley. Todo aquel que permanece en Él sigue la ley, sigue los mandamientos. ¿Qué más nos dice? Todo aquel que permanece en Él no falta a los mandamientos o no peca. No le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Léelo un poquito otra vez. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿No peca? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que si tú estás pecando, para tú saber si estás pecando, léete Éxodo 20. Si tú tienes un ídolo o no estás recordando el sábado, ya eso es un pecado. Y si estás pecando, ¿qué pasó? ¿No le ha visto y qué?
no le ha conocido. Eso es fuerte, muy fuerte para el espíritu, para nuestro sentido espiritual, que creemos que Dios nos está bendiciendo. Pero nos dice su palabra claramente que nosotros no lo hemos visto y no lo hemos conocido. Así que, ¿qué Dios tú conoces? Pregúntate eso. Es una reflexión interna que es difícil de aceptar y tragar. Pero esa es la verdad. Si tú pecas, si tú transgresas, no estás siguiendo los mandamientos, no la has visto y no la has conocido. Prosigue. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también él es justo. Nadie te engañe. El que hace justicia es justo como también él es justo. El que hace justicia, tú no puedes hacer justicia si no sigues una ley o un parámetro a seguir. Así que cualquiera que vaya a ser justo, la persona justa es la que conoce y sigue el parámetro a seguir, que es la ley del Todopoderoso, no la ley del mundo. ¿Ok? Vamos a ir a Primera de Juan 2. Capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan. Sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nos le conocemos. Ok, en esto nosotros sabemos que le conocemos. Otro precepto hablando de que si tú realmente conoces a Cristo, porque el amor de Dios y conocerlo van de la mano. ¿Qué nos dice? ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. Nosotros le conocemos si lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Porque el amor de Dios es guardar sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. O sea que nosotros le conocemos, ¿sí que? Si guardamos sus mandamientos. Si tú vas a Éxodo 20 y estás fallando en uno de ellos toda tu vida, es difícil que realmente tú lo hayas conocido. O el Espíritu de verdad haya venido a ti con la verdad correcta de acuerdo a su palabra. Prosigue. Versículo 4. Y el que dice, yo le conozco. Y el que dice, yo lo conozco. Ajá. Y no guarda sus mandamientos. Y no guarda sus mandamientos. ¿Qué pasa con esa persona? El tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Muy fuerte. Tú no puedes decir, yo lo conozco, yo lo he orado toda la vida, yo he estado en la iglesia, yo sin fallar, yo he ido todos los domingos a la misa, yo he celebrado Navidad, yo he celebrado todo, yo he celebrado la procesión, yo he celebrado Pascua, sin fallar, ahí. Pero si lo que estás haciendo es una costumbre gentil y pagana, que tú no sabes qué es gentil y pagana, y no tiene nada que ver con los mandamientos del Todopoderoso, no lo conoces. Y la misma palabra dice, el tal es mentiroso. ¿Qué nos dice? Vuelve y léelo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y la verdad no está en él. Esto es difícil de aceptar. Porque uno cree que uno sabe la verdad porque le enseñaron a Cristo. Ama. Y el concepto de amor. ¿Y dónde está el concepto de ser justo? De la verdad. Porque realmente la verdad no está en ti. Y no había estado en mí nunca. Hasta que empecé a reconocer que tenía que empezar a obedecer. Y a seguir sus mandamientos. Y no dejarme llevar por las filosofías de los hombres. Adherirme a su palabra de verdad. Y a conocerlo a través de ella, no a conocerlo a través de un lente humano. Ningún seminario teológico. Su palabra te da la verdad. Léelo otra vez. Versículo 4. El que dice, yo lo conozco. El que dice, yo le conozco. Y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. O sea que el amor de Dios es seguir sus mandamientos. Y el amor de Dios se va a perfeccionar. Tú vas a ser perfecto. Tú no puedes ser perfecto, nos dicen, ¿sí? Siguiendo sus mandamientos.
el amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros. ¿Qué más nos dice? Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. No puedes seguir diciendo que yo soy de Cristo o yo soy cristiano si no andaste como Él anduvo, creyendo en las escrituras de Moisés porque sus escrituras hablaban de Él, y desechando la ley porque Él la abolió. Él no anduvo enseñando eso. Él anduvo cumpliendo la ley para no pecar. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestra recompensa? El 7, sí. Versículo 7. Versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. No te estoy escribiendo mandamientos nuevos. Esto es el mismo mandamiento de antes. Esto no es un mandamiento nuevo, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cómo conoces al Todopoderoso siguiendo sus mandamientos? Todo esto no es nuevo. Prosigue. Sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Básicamente te estoy refrescando y te estoy simplificando el mandamiento antiguo que tenían desde el principio. Cristo ni los apóstoles sabían y los discípulos que Él no había abolido nada. Ellos estaban enseñando el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Prosigue. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra. ¿Dónde la consigues? No puedes desechar el Antiguo Testamento. Porque si no desechas su ley, sus mandamientos, y nunca vas a saber qué realmente es el pecado, y vas a estar pecando sin saberlo, y después no te quejes por la condición de vida que llevas, por las enfermedades que tienes, por todas las maldiciones que tienes alrededor de tuyo, porque el mundo está como está. Va en picada la perdición a ser destruido. Por eso es que Cristo va a tener que venir. Porque se fueron de su palabra de verdad. Pero ¿cuál es la recompensa? Entonces, ¿cuál es nuestra recompensa para terminar? Primeramente, la recompensa la vamos a ver en Apocalipsis 22:14. ¿Por qué tienes que seguir los mandamientos? Obviamente para andar como Él anduvo. Obviamente para no pecar. Obviamente para ser justos, rectos. Tener misericordia del Todopoderoso. Todo lo que hemos leído ya y aprendido. Pero hay otra cosa más. Apocalipsis 22:14. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14. Bienaventurados, Bendecidos los que guardan sus mandamientos. los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Porque estos que guardaron sus mandamientos van a tener vida eterna. Van a tener derecho al árbol de la vida. Esa es nuestra recompensa. Prosigue. Y poder entrar por las puertas en la ciudad. Y poder entrar por las puertas de la gran ciudad. Por eso, para poder entrar, Cristo en nuestra puerta es un camino angosto, estrecho. La puerta es estrecha. ¿Por qué la puerta es estrecha? Por estas mega iglesias que existen. Eso no es una puerta estrecha. Es porque el Todopoderoso sabe que la mayoría de las personas no lo conocen. Por lo tanto, no van a seguir sus mandamientos porque están desechando su palabra. No quieren atender, no quieren escuchar. Oye Israel, nuestro Todopoderoso, Ahaya uno es. No lo quieren escuchar. Con todo y eso que se lo pusieron como un credo, que era parte de su tradición y costumbre recitarle eso a todo el mundo. Como quiera cayeron ante los otros dioses y otros poderes de este mundo. ¿Tiene algo ahí? Los restos de 18 y 19. Mateo 5. Mateo 5, capítulo 18. Mateo 5, versículo 18, perdón. Porque de cierto os digo que hasta
que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea que Cristo nos está diciendo que hasta que tú ves el cielo, Sí, la tierra, sí. ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Prosigue. Hasta que todo sea cumplido. Hasta que todo se ha cumplido. ¿Todo se ha cumplido? Todavía no. Todavía hay profecías en el Viejo Testamento que no se ha cumplido. Prosigue. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare de uno de estos mandamientos. O sea que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, ¿qué le va a pasar? Estos mandamientos muy pequeños, y así enseñaré a los hombres. Cualquiera que quebrantare en estos mandamientos muy pequeños y así enseñen a los hombres a quebrantarlos. ¿Qué pasó? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así que Él nos dice que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Todavía sigue vigente porque el cielo y la tierra no ha pasado la ley y sus mandamientos. Y el que enseñe eso, que es la mayoría de todas las personas religiosas de este mundo, está enseñando eso. Pero ahí nos dice claramente en la palabra de verdad que muy pequeño será llamado así en el cielo. ¿Y qué más nos dice? Mas cualquiera que los hiciere y enseñaré. Cualquiera que lo haga, los mandamientos, y los enseñe que los tienes que hacer, ¿cuál es la Este recompensa? será llamado grande en el reino de los cielos. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esto es nuestro compromiso para seguir enseñando los mandamientos del Todopoderoso, para que tú que nos estás viendo hoy los aceptes y los empieces a vivir y a hacer, para que luego los puedas enseñar también, para que seas llamado grande en el reino de los cielos, porque no podemos amar al mundo ni las cosas de este mundo, porque si no, el amor del Padre no está en nosotros. Ok, para culminar, vamos a ir a Primera de Juan 2.15. 2.15. ¿Qué nos dice Primera de Juan 2.15? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ti. El amor del Todopoderoso solamente va a recibir con aquellos que sean santos en su vista, los que sigan sus mandamientos y los que desechen el amor de las cosas de este mundo. No ames al mundo, ama al Todopoderoso y serle obediente, siguiendo sus mandamientos. Búscalos en su palabra. Espero que esta lección haya sido de bendición y que las tribus de Israel esto le esté resonando en su alma, en su espíritu y en su corazón, para que vuelvan a su Dios Ahaya, Asher Ahaya, bajo el nombre de nuestro Salvador, el Mesías, Yashaya, y el Espíritu Santo, Rawat Kadash. Que la bendición del Todopoderoso esté siempre con ustedes y con todos nosotros también. Shalom. Claro. To Zion. I was lost, but now I'm found. I'm a child of Israel. I heard the sound. Please give me the strength to stand today. With my eyes towards the east, show me